Perfecto, gracias. El movimiento a las protestas diarias que miles y miles de españoles protagonizan a diario en Ferraz, frente a la sede del Partido Socialista. 11 noches van ya en la que los ciudadanos se reúnen en esta calle madrileña y también en las aledañas para decir bien alto y bien claro: amnistía no y Pedro Sánchez, vete ya. Se prevé que la movilización continúe y que sea constante porque es la mejor herramienta que tienen los ciudadanos para protestar contra la tiranía y felonía de este gobierno dispuesto a cederlo todo con tal de seguir instalado cómodamente en el Palacio de la Moncloa. Para este martes, en víspera de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, se espera que esa imagen se repita y que incluso en la foto haya más ciudadanos descontentos. Para mañana miércoles, día en el que se inicia ese debate parlamentario que terminará pasado mañana con un Sánchez previsiblemente coronado de nuevo, la convocatoria está hecha y corre como la espuma a través de las redes sociales. El Congreso de los Diputados se plantea para la ubicación de la protesta. De hecho, el Ministerio de Interior ya ha blindado la zona hasta la investidura. Ante la más que posible llegada de manifestantes a la Cámara Baja, los accesos al hemiciclo estarán cortados por todas las calles próximas a la carrera de San Jerónimo. Se están anunciando incluso diversas acampadas en los Leones del Congreso, en una especie de rodea al Congreso. La vigilancia es extrema, pero la movilización ha de ser permanente. Muy buenos días, comenzamos el martes aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, sobre todo de esa ley de amnistía de la cual ayer conocíamos todo su contenido al registrarse en el Congreso de los Diputados, una proposición de ley que registró el Partido Socialista únicamente como único grupo firmante, a pesar de lo que se había dicho en los últimos días. En vísperas de esa sesión de investidura de Pedro Sánchez, son muchos los asuntos que tenemos que analizar y debatir, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas en las que también hablaremos de más asuntos fuera de la política nacional. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Mariano Calleja, muy buenos días. Buenos días, Salva. Pues sí, el Partido Socialista fue el único que firmó ayer esa proposición en el Congreso, y es curioso porque luego salió a explicarla Félix Bolaños, el mismo que había contestado a Bruselas unos días antes que el Gobierno no tenía absolutamente nada que ver con esa ley, que era cosa de los grupos parlamentarios. Bueno, pues el ministro, llevándose a la contraria una vez más, en una nueva contradicción de este Gobierno en funciones, pues salió a dar todos los detalles y a defender una constitucionalidad que, en fin, pues le ha robado el papel ya definitivamente al Tribunal Constitucional, porque se cuidan mucho de dejar claro que la ley es constitucional. En el preámbulo lo repiten como 30 veces. Bueno, ya sabemos quién está al frente del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que estamos en uno de los momentos más complicados de la democracia, de la historia de la democracia, estos 40 años en España, ¿no? Y la movilización social pacífica, por supuesto, es muy importante, y yo creo que va a tener otro hito el próximo sábado, el 18 de noviembre. Esa manifestación puede ser histórica, como lo están siendo estas protestas de estos últimos días, porque no estamos ante una ley ni ante unos acuerdos que dependen de unos colores políticos. Estamos directamente ante una golfada. Es un acuerdo, es un apaño entre golfos, entre unos políticos que buscan el voto de unos delincuentes para beneficiarse unos y otros, unos para quedar impunes y otros para seguir en el poder, sin tener en cuenta para nada al resto de los españoles, al conjunto de los españoles. Por lo tanto, no es una ley, es una golfada. Miguel Robledo, muy buenos días. Buenos días. Pues parecerá contradictorio, pero yo, en medio de todo este follón, yo estoy encantado. Es decir, porque lo que está saliendo es la mejor España. Es decir, esa España que parecía que estaba dormida, ¿no? Como decía Machado, ¿no? Entre media España que duerme y media España que bosteza, pero lo que nos está sacando este presidente del Gobierno, este felón, este traidor, es lo mejor de España, ¿no? Está siendo como un decantador de vino que está permitiendo incluso que veamos cada mañana abrir los periódicos sea un espectáculo ver las portadas, hoy es la de ABC, el otro día la del Mundo, es decir, donde están reflejando que no estamos muertos, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a aquello que decía Churchill, ¿no? Que cuando a las 5 la democracia es cuando a las 5 de la mañana llaman a la puerta y siempre es el lechero. Y nos habíamos olvidado que a veces, pues como está pasando ahora, pues no es el lechero, y que vienen los malos, ¿no? Y nos habíamos acostumbrado a que teníamos todo el campo ganado, que la democracia ya era un hecho, y hasta que nos hemos encontrado un personaje como este, que nos ha recordado que seguimos siendo una nación libre, que seguimos una nación de libres, iguales y con derechos, y que nadie nos va a arrebatar. Yo, el otro día que estaba dando en televisión, creo que era en Cuéntame, recordaba lo de Miguel Ángel Blanco. Yo decía, claro, ahí ETA no se dio cuenta
que pisó hasta que ya llegó al fondo, ¿no? Y lo que ha hecho Sánchez es lo mismo, nos está tomando el pelo entre este juego de políticos hasta que han tocado fondo, han tocado ya la esencia, el tuétano de España, y España ha dicho hasta aquí. Y lo que me estaba diciendo Mariano, el sábado al alcalde lo que hay que pedirle es que de aquí al sábado habilite, haga 9 calles más, porque la Castellana y el Paseo del Prado se tienen que dar pequeños de esta España que está reaccionando. Patricia Roda, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Vengo directa desde el Tribunal Supremo y disculpad por la voz, la movilización permanente, esta es una de las consecuencias. Y vengo con mucho honor y muy ilusionada porque aquí pueden ver, quienes nos acompañan detrás de la pantalla, la querella que ha presentado Vox. Y en un momento, de manera muy sencilla, hechos incluidos en esta querella y constitutivos de los presuntos delitos de cohecho, contemplado en el artículo 419, encubrimiento o colaboración, terrorismo, contemplado en el 451, usurpación de funciones del Poder Judicial, en el artículo 402, las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, del artículo 439. Y, como medida cautelar, lo que se solicita es que de manera inmediata la suspensión de la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, de ese Gobierno que ya no solo es ilegítimo, sino que es ilegal. Así que, como bien anunciamos, dijimos que íbamos a dar la batalla a las instituciones, lo estamos haciendo, en las calles lo estamos haciendo y en los tribunales, una vez más, con esta querella. Luego hablaremos precisamente de esa querella que ha presentado tu partido, Patricia, que ha presentado Vox esta misma mañana en el Supremo. Elisa Vigil, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, y siguiendo también la línea que han presentado hoy Mariano y Miguel, yo creo que la lucha por la libertad es patente y es algo que hay que hacer a diario. Eso es algo que siempre nos dice la presidenta Ayuso, que hay que luchar todos los días porque lo damos por garantizado y no podemos garantizar bajo ningún concepto ninguno de los derechos que tenemos, porque aunque estén lógicamente en nuestra Carta Magna, se pueden ver abocados a lo que está pasando ahora, ¿no? A alguna violación de las leyes, a pisotear el Estado del Derecho, a aceptar el chantaje del separatismo y sobre todo a traer un problema que estaba en Cataluña a nivel nacional y que intenten dividir dos Españas, tratando de decirnos que hay españoles de primera y españoles de segunda, cuando ni muchísimo menos, ¿no? Tenemos que seguir evocando ese artículo 14 constantemente y creo que los ciudadanos están demostrando que estamos aquí, los españoles estamos todos aquí para evitar que se fragmente nuestro Estado por culpa de un presidente en funciones que se ha dedicado a manipular, a mentir y a ser lo más torticero que existe en la política con el Estado de Derecho. Lo han tomado todo, lo han apolillado, son como las peores termitas que pueden haber en un trozo de madera y están tratando de desquebrajar absolutamente nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado constitucional. Y frente a eso, lo que tenemos que hacer es, lógicamente, plantar cara y salir a la calle. Tenemos este sábado, este domingo pasado salieron más de 2 millones de españoles a manifestarse, a decir que basta ya, y tenemos que estar todos los días devolviendo todos y cada uno de los golpes que da el sanchismo más revanchista y terrorífico que estamos viviendo, porque esto no es socialismo, esto es sanchismo, esto es la bajeza, esto es la destrucción de todo con tal de mantenerse un poquito más en el poder. Qué triste que por mantenerte en la Moncloa estés jugando con 7 votos y con la vida de todos los españoles, con una deuda que vamos a tener que pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y que no se valore absolutamente nada, ¿no? Y que nadie tenga las ganas de plantarle cara a este señor, salvo alguno que, bueno, que sale y dice algo, pero realmente después no hace nada en el Partido Socialista, ¿no? Me parece cuanto menos una situación preocupante, pero el Partido Popular, por supuesto, va a dar la batalla y estamos en ello, y preocupa el texto, un texto que asimismo ya se dice que es constitucional, para evitar la inconstitucionalidad. Es decir, parece que por decirlo muchas veces y repetir la mentira va a serlo, y no es así. ¿Ha causado mucha sorpresa? Pero sí, Patricia, sí es socialismo, porque esto va a llevar la firma, si sale adelante, de los diputados por el Partido Socialista, con lo cual hay que hacer responsable a cada uno de los cargos electos, ya no solo en el Congreso, sino también de los ayuntamientos, porque esto es socialismo, encabezado por el sátrapa Sánchez, pero hay que apelar también a la responsabilidad, porque ellos van a votar sí
a pisotear la Constitución, a pisotear el Estado de Derecho, a pisotear la libertad, a pisotear la democracia. Así que tienen que ser responsables. Hablaremos de toda esta ley de amnistía, que os veo con muchas ganas a todos de intervenir, sobre todo porque ha causado mucha sorpresa ese preámbulo que, como bien decís, ha sido extensísimo y que quizás en muy pocas ocasiones hemos visto como un proyecto de ley que se registra en la Cámara Baja, un preámbulo es tan largo, incluso intenta justificarse a sí mismo que tenga que existir. En fin, hablaremos de ello, pero tenemos más asuntos muy importantes y permítanme que salude a una invitada muy especial que nos va a acompañar en estos primeros minutos de programa. María Fernanda Cabal, que es la senadora del Partido del Centro Demócrata en Colombia. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Bueno, y seguramente también candidata a las elecciones presidenciales del año 2026. Permítame que le pregunte por la situación que estamos viviendo en España, cómo lo ven desde fuera. No sé si considera que habría que mandar un mensaje también a los españoles de que deberíamos tomar nota de lo que está sucediendo en Colombia, donde la persecución judicial es un hecho. Bueno, es interesantísimo todo lo que está sucediendo porque es la materialización de la tiranía disfrazada de causa justa. Recordemos que estos personajes como Sánchez se mimetizan, aparentan una cosa pero hacen otra. Para mí este acuerdo del PSOE con Junts es un concierto para delinquir. Esto lo que tipifica es una conducta delictiva que está en el Código Penal. Es un concierto para delinquir porque han usado una ley de amnistía como instrumento para beneficiar a quien pretende permanecer en el poder. O sea que torcieron la norma, la naturaleza de la ley de amnistía no es esa. Ningún presidente puede buscar que se legisle o que se gobierne en causa propia. Y lo está haciendo Sánchez. Lo que está pretendiendo es permanecer usando la ley de amnistía para privilegiar a unos bandidos y delincuentes y él seguir gozando del poder en un perfecto concierto para delinquir que tiene un agravante adicional. Yo leí el acuerdo y hay un punto de la amnistía donde se habla de una creación de comisiones. Se habla de lawfare, de una vez señalando que las sentencias han sido decisiones de carácter político. ¿Qué significa eso? Que ellos se van a victimizar como perseguidos políticos por la justicia para judicializar a los jueces que dictaron esas sentencias. Eso es terriblemente peligroso porque es el resquebrajamiento de la base de un Estado de Derecho donde la democracia necesita los tres pilares, ejecutiva, legislativa y judicial. Destruir la rama judicial es destruir el pilar, a mi juicio, más trascendente para que exista como tal un Estado de Derecho. Y se lo digo yo de un país que viene de violencia permanente, destruido, donde hoy tenemos un presidente que perteneció a un grupo terrorista que quemó vivos a los magistrados del Palacio de Justicia. Pero la corta memoria del ser humano es la que nos tiene en estas circunstancias. Pero los ciudadanos sí que parece que han mostrado su descontento. En Colombia me refiero porque en esas elecciones territoriales celebradas el pasado mes de octubre, el día 29, vimos como la izquierda fue la gran derrotada. ¿Qué cree que va a suceder en los próximos meses en Colombia? A ver, es que la misma elección presidencial es llena de dudas. Era imposible, improbable, matemáticamente obtener un resultado entre primera y segunda vuelta de Gustavo Petro con 3 millones de votos adicionales. No existía la probabilidad, si usted ve los resultados de primera con la segunda. La izquierda tiene un techo mucho más marcado, pero después vinieron los escándalos de los dineros que entraron, según dice el ex embajador Benedetti, 15.000 millones de pesos, que son 4 millones de euros, que entraron por cuenta de distintos personajes, unos relacionados con narcotráfico, un maletín que aparece perdido, extraviado en la casa de la secretaria general del presidente Petro, también con 800.000 euros, perdido, y parece que no era uno sino varios. Después, un coronel de la policía veterano suicidado porque nos llenamos de dudas, y así un escándalo. ¿Qué tal el escándalo del hijo de Petro? Donde su exmujer cuenta cómo recibían millones en su casa en una maleta que no alcanzaba ella a sostenerla por el peso. Es
un presidente que a todas luces no se merecía estar ahí, con dudas en su elección, pero de ahí para adelante es un escándalo tras otro. No sé si necesitábamos los colombianos esta dosis, pero la verdad es muy peligroso, porque la amistad de Petro es también con Irán, con Maduro, que es Irán, y nosotros tenemos un narcotráfico desbordado. ¿Considera que ante ese escenario que nos está relatando es insuficiente el apoyo internacional que está recibiendo Colombia frente a ese régimen dictatorial de Gustavo Petro? Es que Gustavo Petro tiene el problema de los izquierdópatas. Los izquierdópatas son enfermos mentales y espirituales. Ellos creen que son los mesías en la tierra, pero no han hecho nada en su vida para merecerse ese estatus. Si me dijeras, es que descubriste algo, es que ayudaste al mundo, no. Es la perversión en la capacidad de distorsionar la realidad. Por eso son tan peligrosos. Por eso Sánchez tiene los mismos rasgos macabros del izquierdópata. Entonces Gustavo Petro ha cometido todas las torpezas, pero pensó que podía darle órdenes a los jueces. Y se estrelló, porque salieron las Cortes por primera vez en la historia política de Colombia a decirle no, usted respeta las decisiones judiciales. Se estrelló con un Congreso manipulable. Congreso que le gusta recibir dádivas, y el Congreso todavía le ha dicho no a sus petrorreformas. O sea, en medio del caos, Colombia tiene alguna institucionalidad, que es lo que yo considero que va a terminar salvando el país. ¿Cuál es esa diferencia que hay en Colombia entre el Congreso y el Senado? Porque le hemos escuchado en muchas entrevistas como dice que los congresistas son muy manejables. Porque en Colombia es bicameral. Tenemos Cámara de Representantes, que los electos son por los departamentos, como aquí las provincias, y tenemos el Senado, que la elección es nacional. Las facultades son idénticas, pero la Cámara de Representantes se renueva mucho más del 66% son personas nuevas, tienen menos vínculos y menos compromisos con el partido originario, son más fácilmente manipulables. El Senado tiene más trayectoria. El senador de distinto partido, sobre todo los tradicionales, tiene un vínculo mucho más estrecho y es menos fácil que su voto pueda ser comprado. ¿Cuáles son las reformas que están a debate ahora mismo en el Congreso y que les están preocupando profundamente? Terribles. La reforma a la salud. Imagínense que Colombia hoy es uno de los países con mejor oferta de salud del mundo. ¿Quién lo creyera? 30 años de experiencia. ¿Que tenemos problemas? Todo el mundo tiene problemas. Usted todo el tiempo corrige lo que usted hace en su casa, en su empresa. Llegó Gustavo Petro con la misma historia que cuando fue alcalde, que es que la salud era pésima y publicaba fotos de centros de salud de Venezuela sin ningún rubor, porque ellos no tienen principios, ellos no sienten vergüenza. Y empieza la disputa, pero lo grave es que empieza a atrasar los pagos a las empresas aseguradoras y a decir ustedes no aseguran nada, ustedes se están quedando con el dinero. Una narrativa enfrentando una realidad. Consecuencias, hay escasez de medicinas, los pacientes de alto riesgo, valga decirlo, están en riesgo, hay pacientes con enfermedades huérfanas en riesgo, pero este tipo pretende resecar la salud porque es la forma de dominar, como lo hizo Fidel en Cuba o Chávez en Venezuela. Muy peligroso, todavía no le ha pasado por plenaria de Cámara y le falta la vuelta en el Congreso. Reforma laboral donde destroza el empleo, porque todo lo del comunista hay que entender lo que es pervertido, lo que tocan lo pudren. Una reforma laboral que va a darle poderes absolutos a los sindicatos y cargas excesivas al empleador. Aquí no vuelve un empleador a contratar a nadie en su vida. Y la última, una reforma pensional que nos va a dejar sin pensiones. Entonces, todo es hecho a la medida de la destrucción del individuo, de la capacidad mía de decidir si me voy a una pensión privada y no a la del Estado, y de control. Recuerda que ellos necesitan controlar al individuo para terminar convirtiéndolo en un esclavo. ¿Cómo piensan frenar todas esas reformas? Bueno, ya hay suficiente publicidad. Lo interesante es que muchos electores, de esos blanditos, ¿no?, que son tan peligrositos,
que votaron por Petro, porque es que no era tan malo, o como decían, es que ya la derecha ha gobernado, falso, durante 20 años y ya le tocaba a la izquierda. No, pero es que cuando uno piensa así es como cuando dice, bueno, el novio de mi hija le pegó una vez, démosle la oportunidad y que se casen, de pronto ya se le olvidó, de pronto ya tiene otras formas. No, usted no le abre espacio a la izquierda depredadora porque ellos llegan y le queman su casa y lo echan a usted. Entonces, hay suficiente publicidad, la mayoría de la opinión pública ya abrió los ojos, incluso dentro de los mismos petristas, petrolovers, ¿no? No sé cómo les puede gustar un personaje tan siniestro porque ni guapo es, porque al menos el de ustedes es pésimo, malo, pero es guapo, ¿no? El de allá es horroroso. Entonces, cuando uno ve esto, dice, Dios mío, ¿hasta dónde tenemos que tocar fondo en Colombia? Hay hoy una visión pública con una opinión crítica que va a terminar frenándole a Petro su perversidad y su capacidad de destruir Colombia. Se dibujan el futuro esas elecciones presidenciales en el año 2026. ¿Cómo va a impulsar su candidatura? Yo ya la estoy impulsando. Yo no me parezco a los comunistas, pero ya perdí la vergüenza para decir que sí quiero ser candidata. No soy feminista, soy muy crítica del desdibujamiento de la feminidad, de que nos gusta estar bonitas, nos gusta atraer al género masculino, no nos da vergüenza decir eso. Pero creo que Colombia sí necesita la primera mujer presidente. Colombia con su primera mujer presidente en el 2026, porque ya los hombres lo han probado, tenemos la experiencia, tenemos la capacidad de cuidar un país y tenemos el deseo de servir. Fíjese que yo la estaba escuchando y os permito que le hagáis algunas preguntas porque supongo que querréis intervenir. Yo estaba escuchando esta entrevista y a mí estos minutos me estaban pareciendo como un espejo de la situación que vivimos en España, ¿eh, Mariano? Sí, me ha llamado la atención cuando se ha referido a las relaciones que tiene con distintos países, con Nicolás Maduro, con Irán y con otros regímenes por el estilo, pero también tiene buenas relaciones con Pedro Sánchez. Pedro, me refiero. Por supuesto, entonces, y con Podemos, se aman. Y con Podemos, es decir, es una relación bastante estrecha, es decir, se ha creado ahí una red de mandatarios, digamos, cortados por el mismo patrón, pues bastante significativa, ¿no? Sí, porque acuérdese que ellos se cobijan en la misma ala, es como esos guetos, ¿no? Como los malos, que empiezan a buscar aliados para poder justificarse, y ellos van creando sus redes. Lo increíble es que estos malos, por ejemplo, que tienen todas las causas justas, se las robaron y las pervirtieron. Entonces, el feminismo como derecho de la mujer lo volvieron feminacismo. El ambientalismo lo volvieron en unos niveles de extremo que el ser humano no vale. Vale el medio ambiente, un animal vale más que un ser humano. Pero a la hora de su aproximación con los Hamas y los Hezbollah, la verdad es que es hasta divertido saber cómo tienen relación cuando ya las mujeres las matan a pedradas. ¿Cuál es la relación de los LGTBI, YQ+, o como sea, porque ahora se comieron todo el abecedario, porque la mente no tiene límites? Entonces ahora usted, lo que usted se identifique para entender las leyes islamistas que no aceptan el homosexualismo y ahorcan a los homosexuales. Entonces, en medio de toda esta anarquía y desorden que a ellos les gusta y de la que disfrutan, mientras a nosotros no los enfrentemos y les permitamos, ¿cómo ocurre este matrimonio entre el Islam y el comunismo? Demasiado curioso. Miguel. Sí, me gustaría saber si no hay un mecanismo para desalojar a Petro cuando estamos viendo barbaridad tras barbaridad, es decir, el hijo reconociendo los pagos ilegales, las bolsas o las maletas que usted hablaba de efectivo, y todavía nos quedan 3 años, ¿no?, aproximadamente. 2 años y 8 meses. Es decir, ¿no hay ningún mecanismo para inhabilitarlo a este hombre? El mecanismo es terriblemente frágil. Nosotros no gozamos de las herramientas que tiene el Perú, incluso el Brasil, que hoy es presa de una dictadura judicial, pero el Brasil lo hizo con Dilma. Nosotros tenemos la comisión de acusaciones, que la llaman comisión de absoluciones, de la Cámara de Representantes, donde hay que desinvestir, porque el presidente goza de una investidura, donde a él no lo investigan fiscales y jueces, y la Corte Suprema entra a investigarlo sí, solo sí, cuando es desinvestido de su fuero presidencial. Y ahí él tiene el control.
O sea que lo vemos difícil. Incluso algo más sencillo, él superó los topes electorales. El dinero de la campaña tiene límites en Colombia establecidos por la ley y lo superó. Ya eso debiera ser suficiente para una destitución, pero hay que pasar por el procedimiento de quitarle la investidura. Ahí hay un cuello de botella. Lo importante es que su popularidad está por el suelo, cada vez es peor, ha faltado a más de 100 citas de agenda presidencial, por eso la gente presume que está enfermo. Han llegado hasta el punto que una periodista muy vinculada a la izquierda, que ha sido una periodista veterana, le enviara una carta abierta diciéndole que si tenía una adicción, se lo contara a Colombia. María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y acompañarnos en este rato aquí en Dando Caña. Yo si quieres, si me lo permites. Sí, algo. Patricia. Bueno, reconocer tu valentía es importante. Y también ya sabéis que nosotros el pasado mayo, cuando se le puso la alfombra roja a Petro en el Congreso de los diputados de Vox abandonamos el hemiciclo porque entendíamos que un terrorista que no ha condenado la violencia que ha ejercido, nosotros lo que dijimos es Petro es a Colombia lo que Otegi a España. Y no entendemos esa política internacional del gobierno, ahora gobierno en funciones, cuando le pone esa alfombra roja a un terrorista. Así que gracias por la defensa de los derechos, de las libertades, y lo has definido muy bien. Has hablado de conducta delictiva, lo que estamos padeciendo aquí en España. Has hablado de esos tres pilares, ejecutivo, legislativo y judicial, que allí se intentaban pisotear en Colombia y que ahora estamos padeciendo aquí. Y has hablado de tiranía disfrazada en causa justa. Así que nos has dado unos titulares muy buenos. Desgraciadamente, eso estamos padeciendo en este país, y mucha fuerza para seguir luchando por la libertad de Colombia. Todos los seres humanos tenemos la misión de defender la libertad en distintas condiciones. Dios nos hizo libres, sin libertad no hay vida. Y yo sí quisiera pedirle no solo a Vox, sino a los demás partidos, que todos deberían presentar una querella, porque ustedes todavía no saben cuál es el instrumento, porque nunca habían vivido esta distorsión dentro de los equilibrios de poderes, nunca se había vivido. ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están las veedurías ciudadanas? ¿Dónde están esos grupos de presión que salen hoy a marchar, que tienen que estar organizados? Desde maestros, sindicatos, grupos de vigilancia, cualquiera que sea veedor del gobierno de turno, tiene que presentar una querella, porque o se suspende la investidura de Pedro Sánchez o ustedes van a destruir la democracia. Tienen que poner a esos jueces que deben estar ávidos esperando, no esa querella, muchas más, a decir primero el ciudadano, fuera la tiranía. Pues con ese mensaje terminamos. María Fernanda Cabal, Muchas muchísimas gracias. gracias, un placer. Gracias. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta, ya se lo adelanto, hablaremos con un juez que ha denegado varios cambios de sexo en aplicación de la ley trans, pero tendrán que esperar poquito más de un minuto. Aquí estamos. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Dese prisa, Fred. Conozco a ese hombre y a veces se le acaba la paciencia. ¿Por qué has impedido que me ahorquen, Jake? No me llevé ese dinero. ¿Qué hiciste entonces con él? Y confieso que valía la pena hacer el viaje para verte aquí convertido en Marshall. ¿Cómo se llama? Gloria. ¿Me lo guarda hasta esta noche? No quiero pasar del paquete diario. Tengo la extraña sensación de que alguien quiere matarme. Deme ahora mismo lo que Scott le dio ayer, ¿me oye?
carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Ya estamos de vuelta dando caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias, y antes de irnos con la cuestión política de actualidad, la ley de amnistía y esa sesión de investidura de Pedro Sánchez, saludamos a Matías Martínez, que es el juez del juzgado San Bartolomé de Tirajana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha dictado casi una veintena de autos resolviendo diferentes solicitudes de cambio de sexo en aplicación de la conocida como ley trans, algunas de ellas autorizadas y también otras rechazadas. ¿Cuáles han sido los principales motivos por los que ha denegado esas solicitudes? Vale, bueno, lo primero que la ley anterior, la ley del año 2007 de cambio de sexo, requería para el cambio de sexo que la persona se sometiera a un tratamiento hormonal de 2 años y que fuera diagnosticada con disforia de género. Por lo tanto, era relativamente sencillo controlar si esa persona cumplía los requisitos. Con la Ley 4 año 2023, con la Ley Trans, esto cambió radicalmente y como único requisito se requería a la persona que compareciera ante el encargado de registro civil y manifestara que no estaba conforme con el sexo asignado al nacer. Pues claro, esto dio lugar a que muchos sujetos vieran aquí una posibilidad de beneficiarse fraudulentamente de la Ley 4 del año 2023. Y con intenciones muy diferentes al sentimiento de sexo no correcto al nacer, pues acudían ante los encargados de registro civil y solicitaban el cambio de sexo. Y ahí es donde entrábamos en juego los jueces encargados de registro civil, que en nuestra función de tutela de los derechos fundamentales, así como garantizar que a través del abuso no se perjudique los derechos de determinados colectivos, como son las personas trans o las mujeres, pues hemos impedido estos cambios de sexo fraudulentos en la aplicación de las normas generales de registro civil. Hay muchos sujetos que han tratado de obtener el cambio de sexo fraudulento para presentarse a oposiciones, por ejemplo, otros para lograr ascensos en sus respectivos trabajos, pero la casuística es inabarcable. Tengo compañeros que me han comentado casos de que un sujeto trató de cambiarse el sexo para tener acceso a una lista electoral, ya que el cupo de los hombres ya estaba cubierto, y hay supuestos de casos que han intentado cambiarse el sexo para cambiar el centro penitenciario, en vez de estar en un centro penitenciario de hombres y pasar a un centro penitenciario de mujeres. ¿Qué consecuencias se pueden enfrentar aquellos casos en los que un cambio de sexo haya sido fraudulento? ¿Se regulan esos supuestos en esta norma? Pues a efectos sancionadores, ni la ley general ni la ley trans prevé consecuencia alguna. La única consecuencia es la denegación de la petición. Tengan en cuenta que nosotros, los jueces encargados de registro civil, estamos aplicando las normas generales de fraude de ley y abuso de derecho, que están recogidas en el Código Civil de 1889. La ley trans no prevé ni el fraude de ley ni el abuso de derecho. Por lo tanto, aplicamos las normas generales. Y ya no es que no haya consecuencias para el sujeto, sino que ante la denegación el sujeto puede acudir a otro registro civil, ya que la ley trans permite a los solicitantes de cambio de sexo acudir a cualquier registro civil. Por lo tanto, en el caso de que se topen con la denegación, es decir, pongamos el ejemplo, cualquiera de los sujetos que han acudido a mi registro civil y yo les he denegado el cambio de sexo, pueden acudir a cualquier otro registro civil de España a tratar de obtener ahí el cambio de sexo. Esto hay que conjugarlo con la ambigüedad de la ley, ya que la ley no establece claramente los criterios que hay que seguir a la hora de proceder o no al cambio de sexo. Y como ya le digo, ni siquiera regula el fraude de ley. Por lo tanto, hay compañeros, jueces encargados del registro civil, que entienden que debe concederse automáticamente el cambio de sexo ante la petición, interpretando la ley de forma, ya le digo, a su juicio correcta, que cabe dentro del marco constitucional. Por lo tanto, nos encontramos con la situación de que un solicitante fraudulento puede acudir sucesivamente a registros civiles hasta obtener el cambio de sexo. Y a esto hay que añadirle un detalle más, que el cambio de sexo
la rectificación del sexo es un dato especialmente protegido en el ámbito de registro civil. Por lo tanto, si una persona obtiene el cambio de sexo, va a constar a todos los efectos que siempre ha sido mujer. Estoy hablando de casos fraudulentos de hombres que tratan de ser mujeres. Pues a todos los efectos va a constar que siempre ha sido mujer, ya que al ser un dato especialmente protegido, como lo es la filiación adoptiva, únicamente puede tener acceso a dicho dato la persona interesada. Ni siquiera una administración pública puede tener acceso a si esa persona antes era mujer o antes era hombre. Y por lo tanto, es necesario el control efectivo de dicho fraude. ¿Podríamos estar hablando de una ley inconstitucional al vulnerar esa igualdad de los ciudadanos? Porque ha asegurado usted recientemente que si permitimos que un individuo varón se cambie el sexo para beneficiarse de esas medidas, contravenimos el principio de igualdad. A ver, yo creo que yo no dije exactamente eso. Todas las leyes, todas las normas jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico tienen que interpretarse conforme a la Constitución. Es un mandato imperativo. Por lo tanto, esta ley también debe interpretarse conforme a la Constitución. El Tribunal Constitucional, cuando se plantean cuestiones de inconstitucionalidad o recursos de inconstitucionalidad, muchas veces dicta sentencias determinando la forma en que debe interpretarse la ley, diciendo el Tribunal Constitucional en dicha sentencia la forma en que debe interpretarse la ley para que la misma sea adecuada a la Constitución, determinando que si se interpreta de otra manera sería inconstitucional. Por lo tanto, considero, y muchos compañeros también lo consideran así, que esta ley debe interpretarse en el sentido de que no puede autorizarse automáticamente el cambio de sexo, ya que entonces no tendría sentido ser hombre o ser mujer. Entonces, todas estas medidas de discriminación positiva, todas estas medidas que establece la ley tendentes a garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no tendrían sentido. Si permitimos a cualquier varón acudir al registro civil y con la mera manifestación de su voluntad de cambiarse el sexo, procedería al cambio de sexo, estas medidas de discriminación positiva no tendrían sentido y entonces se vulneraría el principio de igualdad garantizado en el artículo 14 de la Constitución española. Es por ello que muchos creemos, en el sentido de que debe interpretarse esta ley de forma que debe hacerse un control férreo sobre si en efecto esa persona se siente mujer o se siente hombre. ¿Por qué considera entonces que esta ley trans es necesaria si ya se han detectado varios casos fraudulentos? ¿Sería óptimo entonces una revisión de esta norma para evitar esas situaciones? Es decir, podríamos decir que estamos hablando de una ley que no es clara en los criterios que han de seguirse. ¿El error es político? A ver, que haya sujetos que traten de beneficiarse de una ley o de una norma jurídica no tiene por qué ser óbice para que se apruebe dicha norma jurídica. Nos lo encontramos en todas las esferas del ordenamiento jurídico. Hay muchas personas que tratan de beneficiarse de determinadas ayudas públicas o determinadas becas al estudio, por ejemplo, cuando en realidad no son merecedoras de ella y como no cumplen los requisitos se rechaza. En este caso, lo mismo. Se trata de una ley que flexibiliza el cambio de sexo para garantizar la igualdad de las personas trans, para garantizar sus derechos. Y esto no tiene por qué estar reñido con el control de dicho cambio de sexo. Hay que tener en cuenta también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene reconociendo el derecho a la autodeterminación en materia de cambio de sexo y muchos países de nuestro entorno se han inclinado también por esta postura, y lo cual no está reñido con que se establezcan mecanismos para controlar y evitar el fraude. Además, en el ámbito de registro civil hay que tener en cuenta que está la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, llamémosle Dirección General, el cual es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia que dicta instrucciones que los jueces, cuando actuamos como encargados de registro civil, insisto, cuando actuamos como encargados de registro civil, estamos obligados a cumplir y, por lo tanto, la Dirección General podría establecer perfectamente los criterios que deberíamos seguir para controlar el fraude. La Dirección General dictó una instrucción en mayo determinando únicamente que deberíamos verificar la voluntad de la persona solicitante y evitar el fraude de ley y abuso de derecho, pero no nos dio ningún criterio a seguir. No nos indicó los aspectos que deberíamos tener en cuenta a efectos de proceder a autorizar o denegar el cambio de sexo, como sí ha hecho en otros aspectos como son los matrimonios de conveniencia, en donde se establece claramente los criterios que debemos seguir.
Por lo tanto, la reforma de la ley, pues en principio no sería necesaria, según mi juicio, pero sí estaría bien que nos dieran mejores criterios a la hora de controlar efectivamente el fraude, porque ser hombre o ser mujer es importante, es una cuestión de orden público y puede perjudicar gravemente los derechos tanto de las mujeres como de las personas trans. Matías Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. Muchas gracias, hasta luego. Cambiamos ahora de asunto. A las 11 de la mañana, Vox presentaba en el Tribunal Supremo esa querella contra Pedro Sánchez por cohecho, colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. En esta querella se incluye a Carles Puigdemont y se solicita, tal y como sabíamos en estos últimos días, que nos confirmaban ayer en esa rueda de prensa de los lunes de Vox y tal y como decía Patricia Roda al inicio de este programa, la medida cautelar de inmediata suspensión de la investidura del candidato socialista y reclamaba, en relación al delito de cohecho, la responsabilidad penal tanto del Partido Socialista como de Junts. Hoy estamos aquí ante el Tribunal Supremo en defensa de la ley, por encima de cualquier tipo de planteamiento ideológico, y anunciamos la presentación de una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, contra Carles Puigdemont, también contra las organizaciones golpistas Partido Socialista Obrero Español y Junts, por los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. De manera cautelar solicitamos que se suspenda inmediatamente la investidura de mañana y que se comunique de manera oportuna tanto a las Cortes Generales como a Su Majestad el Rey. Esta querella llega después de que ayer lunes conociéramos ese texto de la ley de amnistía que filtraba en un primer momento el diario.es. Veamos cuáles son esos puntos claves de esta norma. La ley de amnistía llega al Congreso, el PSOE la registra en solitario. Y es más, solo lleva finalmente su firma, no la de todos sus socios salvo Coalición Canaria. Ya es una realidad el texto que compra otra etapa más de gobierno de Pedro Sánchez, el texto que hace una enmienda a la totalidad del juicio del procés. El documento dedica 12 páginas enteras a justificar el nacimiento de esta ley de amnistía. Desde la imperiosa necesidad de abordar la cuestión por el interés general, de mejorar la convivencia y de integrar todas las sensibilidades políticas, hasta el hincapié en que es un mecanismo perfectamente constitucional, nada nuevo en España, que da una respuesta adecuada al proceso. Ya ha pasado lo peor, reza el escrito, y hay que mirar al futuro. Pero de los delitos, ¿de qué época estaríamos hablando y quién se beneficiaría? Cualquier acto tipificado como delito que hubiese tenido lugar entre el 1 de enero de 2012, más de 5 años antes del referéndum ilegal, hasta el 13 de noviembre de 2023. Todo queda olvidado. Y no hablamos únicamente de aquellos realizados por quienes directamente organizaron las consultas, sino también de todos los que hayan actuado en relación con ello. Más de 300 independentistas, además de Puigdemont, Junqueras y Artur Mas, pasan a tener los antecedentes limpios en este sentido. No se benefician, entre otros, aquellos cuyos actos hayan producido muertes, amputaciones, esterilidad o graves deformidades. Tampoco los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos, o los delitos de terrorismo. Mucho ojo a esto, siempre y cuando haya sentencia firme. Es decir, los CDR y Tsunami se benefician de la amnistía. El texto dejaría fuera, eso sí, a Laura Borràs, a Gonzalo Boye o a los Pujol, ya que esos delitos no están relacionados con el procés. Y a pesar de que la ley en sí contempla la amnistía para las actuaciones policiales dirigidas a impedir la realización de los actos, desde Jupol entienden el texto como un despropósito jurídico, dicen. Los policías investigados por denuncias de los separatistas quedarán en una clara indefensión. El sindicato policial indica que se trata de una trampa. La mayoría de las razones por las que los independentistas han denunciado a los agentes son precisamente torturas o lesiones, delitos que quedan fuera de la amnistía. Por último, uno de los aspectos más controvertidos, el lawfare. En el documento no aparece la palabra en sí, pero se deja ver en varios puntos que se cubre también a las actuaciones ligadas indirectamente con este proceso. Por ejemplo, en el acuerdo entre PSOE y Junts, del que parte esta ley de amnistía, sí se explica claramente. Comienza el señalamiento de los jueces, con Marchena, Llarena y García Castellón en primera línea.
La medida de gracia da a los tribunales un plazo de 2 meses tras la aprobación de la ley para aplicarla. Los primeros juristas que se han pronunciado al respecto parecen coincidir. Es una norma medida al milímetro para salvar a los golpistas de rendir cuentas y para asegurar a Sánchez un tiempo más en la Moncloa. El Tribunal Supremo ha sido el último en emitir un comunicado contra esa ley de amnistía que se publicaba ayer por la tarde, lo están viendo en sus pantallas, en el que se recordaba que el Estado de Derecho, en el que se funda la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes. En ese texto, evidentemente, como les acabamos de contar en esa pieza, no se alude directamente a ese término de lawfare, pero sí que se deja, sí que se evidencia, tal y como nos explicaba ayer aquí en esta mesa Lupe Sánchez durante todo el preámbulo. El alto tribunal también afirma por unanimidad que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular de la igualdad en la aplicación de la ley. Esta misma mañana, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha negado que estuvieran atentando contra la separación de poderes. Es que eso es falso, es que en ningún momento la capacidad legislativa que pueda tener el Congreso de los Diputados interfiere en ningún tipo de separación de poderes. Nuestra propuesta de amnistía establece claramente el fortalecimiento del Estado de Derecho, la separación de poderes, al Poder Judicial lo que le corresponde a la justicia y a la política se le devuelve lo que nunca tuvo que salir de la política, que es la capacidad de entendimiento. Y atención al lapsus que sufría ayer Félix Bolaños al hablar de esta ley de amnistía que, por casualidad o por error, decía que era inconstitucional. Es una ley que presenta el Grupo Socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Impecable desde el punto de vista constitucional. Decía que era inconstitucional. En fin, le debe fallar el subconsciente. Además, publica esta misma mañana OK Diario, están produciéndose diferentes análisis de esta ley de amnistía en diferentes medios y cuenta cómo también borraría los delitos que se cometan en el futuro, si se plantearon antes del 13 de noviembre, Mariano. Bueno, a Félix Bolaños no es que le traicione el subconsciente, es que es lo que decía él mismo y mucha gente del gobierno, incluido el presidente del gobierno, pues hace 3 meses, ¿no? Es decir, decían que era inconstitucional la amnistía, entonces pues está repitiendo lo que ellos tienen asumido, lo que saben, porque saben perfectamente que es inconstitucional. Lo que pasa es que nos están intentando meter un gol a toda España por la escuadra, pues monumental, ¿no? A mí, de todas formas, este borrio de ley, porque no se le puede denominar de otra manera, a mí no me preocuparía nada si tuviéramos un poder judicial con un tribunal constitucional independiente y que cuando le llegue esa ley en su caso pues dictara realmente lo que significa y lo que contiene ese texto, ¿no? Pero es que lamentablemente el Tribunal Constitucional está tomado por el sanchismo con Cándido Conde Pumpido a la cabeza. Es decir, ahora entendemos sobre todo que bien se ha hecho en no ceder a la hora de negociar el Consejo General del Poder Judicial. Exacto. Y qué mal se hizo en 2021 cuando se cedió la negociación en la negociación del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Qué mal se hizo en el 2021. Entonces no estaba Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular, estaba Pablo Casado, pero fue un error monumental y lo estamos viendo ahora. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial no se puede negociar bajo ningún concepto mientras esté Sánchez y el sanchismo en el poder en España, porque estamos viendo cómo están utilizando el Poder Judicial. Por lo tanto, el problema no es una ley que es un borrio desde el principio hasta el final. El problema es que no hay un Tribunal Constitucional que vaya a poder frenar o que vaya a frenar esa ley. Exacto. Y eso yo creo que lo tenemos asumido todos. Miguel. A mí nos da todo humillante, ¿no? Es decir, yo creo que es lo peor de todo, ¿no? Es decir, no solo que ya has conseguido una ley, sino que cada gesto que hacen son esos pequeños golpecitos de humillar a cambio de nada, ¿no? Es decir, el último lo estábamos viendo hoy, ahora a Puigdemont le vamos a dar, el Estado español le va a dar seguridad, le va a poner escoltas a un señor que a día de hoy sigue pendiente de la justicia, sigue en un proceso de investigación por delito de terrorismo. Es decir, y lo siguiente no sé qué van a pedir, no sé si van a pedir ya un coche oficial que recupere la paga. Entonces esa humillación permanente es como todavía ya el culmen de todo, ¿no? O sea, no solo basta con convertir al gobierno en un tribunal de apelación, es decir, que es en lo que han convertido el Tribunal Constitucional, o sea, ya el Supremo no vale, ahora es el Tribunal Constitucional que te soluciona todo, pero es que encima tenemos ahora al gobierno de la nación, que es ese tribunal de apelación que intenta siempre irse por los laterales, por la rotonda para eludir la ley, ¿no? Y permanentemente unido a humillaciones, una detrás de otra. Y recordarles en su cara, lo hacía
rufián, lo hacía Bildu, lo hacía el PNV, lo hacían todos, ¿no? Decirle, no me fío de vosotros, sois unos golfos. El mismo hecho de que ayer no firmen, no acompañen en la presentación de la ley, lo cual es estupendo, porque que se maten entre ellos, puesto que Esquerra ha dicho, ¿cómo? Que este lo vamos a acelerar para que llegue antes y pueda hacer campaña en las elecciones que tenemos el próximo año. No, que espere, dilatémoslo 3 meses. A mí me parece que todo es una humillación tan profunda que por eso se provoca la reacción de todos los españoles de bien. Elisa y luego Patricia. Bueno, esto ha sido ya la ruptura de la convivencia, pero sí que me parece que tenemos que destacar, y es que ha salido hace nada en Twitter, que Cosculluela se ha dado de baja en el Partido Socialista y ha dicho que el Comité Federal del Partido Socialista es mudo y servicial. Un ministro del Partido Socialista se acaba de dar de baja porque, y esto va a ser yo creo que el principio de una caída constante, ya no es solo el hermano de Paje, es que vamos a ver a grandes líderes del Partido Socialista que se van a dar de baja de su propio partido porque se sienten avergonzados de la deriva que están teniendo. Y luego, que ya no es solo que estén dando un golpe de Estado y que estén atacando a los jueces, es que Marlaska acaba de suspender de empleo y sueldo a 3 guardias civiles que han condenado la amnistía de la Asociación Pro Guardia Civil. Y desde aquí lo único que podemos decir de momento es que estamos con la Guardia Civil y estamos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y es vergonzoso que un ministro se dedique a atacar a todo aquello que no le venga bien a él y que no le venga bien a su santidad. Es que no puede ser que se esté haciendo un Estado a medida de 4 disparatados, porque esto es el disparate. Esto ya, o sea, el nacionalismo es un sistema corrupto y en eso podemos estar, creo, todos de acuerdo. Y que se dedica a romper la convivencia en nuestro país. Pero ya cuando estás atacando a los jueces, ya cuando estás diciendo que no, que vamos a meter a los jueces a juzgarlos en el Congreso porque consideramos que los propios políticos tienen que juzgar a un juez que ha sacado una oposición de manera digna ante un tribunal, cantando una serie de temas y sabiendo más derecho del que saben, sin duda, la gran parte de los diputados que se encuentran hoy en el Congreso de los Diputados. Y que estemos poniendo en tela de juicio una sentencia, un trabajo hecho escrupuloso. Es que de verdad nos estamos pasando por la chiripa todo. ¿Qué es? ¿Que ya no vale la oposición? Lo siguiente que va a ser, ponemos a los notarios a dedo, ponemos a los embajadores a dedo, ponemos todo a dedo, también a los jueces. Es decir, esto es 1984. Y eso es lo terrorífico. Entonces, cuando tú a gente tan inteligente que ha sacado con muchísimo esfuerzo, que están entre 5 y 6 años opositando para ir a un juzgado, y luego tienen un trabajo en esa escala judicial, y estás diciendo que lo que han hecho es papel mojado, estás poniendo a los jueces a los pies de los caballos. Estás dinamitando absolutamente todo. Pero bueno, oye, yo espero que lo de Cosculluela sea el principio del fin del socialismo en nuestro país. Y que la gente vea que el socialismo nos está destruyendo como nación. Y no ha hecho nada bueno por España. Nada bueno por España. Porque las incongruencias, yo me acuerdo Carmen Calvo, que ahora se ha vuelto a hacer el vídeo viral, pero diciendo, no, esto en un Estado constitucional democrático es implanteable porque sería suprimir uno de los 3 poderes del Estado, el judicial. Y ahora, ¿qué dice la señora Calvo? Supongo que habrá hecho como las avestruces, meterá la cabeza debajo de la tierra y dejará el culo fuera. Pero es que esto no puede ser, esto no puede estar pasando en un Estado constitucional de derecho en el que se vota democráticamente. El señor Sánchez, si quiere que se haga esto, que convoque elecciones. Y que convoque elecciones diciendo lo que va a hacer. Y que voten los españoles en conciencia, no un 23 de julio cuando la gente tiene derecho, todo el derecho del mundo a irse de vacaciones, que vote ahora la gente. Que vote la gente si realmente quiere romper España o no quiere romper España. Que a lo mejor el señor Sánchez ahí se pega un susto, pero monumental. No olvidemos que en 6 meses hay elecciones, ¿eh? Es decir, que tenemos unas elecciones dentro de 5 o 6 meses europeas, ¿eh? Estamos en un momento muy negro de la historia de España. Y es cierto que en esas movilizaciones, en la calle, se escuchan muchos gritos: Sánchez traidor, Sánchez vete ya, Puigdemont vuelve al maletero. Y es que el pasado jueves, cuando conocimos la noticia de ese acuerdo firmado entre Junts y el Partido Socialista, que ya no es obrero ni español, vimos ese golpe de Estado contra la unidad de la nación, ese golpe de Estado contra la democracia, contra la ley, con esta ley
amnistía que han registrado allí en el Congreso, lo que supone una amenaza a la soberanía, porque habla de la legitimidad de un referéndum que no es legítimo, porque habla de la amnistía a criminales que dieron un golpe de Estado, porque habla de borrar, como hemos visto ahí en un titular, pues estos años en los que hemos sentado desde Vox a los golpistas en el banquillo, porque habla de amnistía a terroristas de CDR, porque habla de un mediador internacional que mina nuestra soberanía. Y ahora, más que nunca, por eso decimos siempre de dar la batalla en las calles, en las instituciones y en los tribunales. A veces en la calle hay mucha zozobra, hay mucho malestar, pero siempre estamos diciendo con esperanza que este golpe se puede parar. Nosotros llevamos mucho tiempo anunciando, vaticinando, que estamos en manos ahora de un presidente en funciones que es un tirano. Y le hemos dicho y llamado desde la tribuna corrupto, lo hizo Santiago Abascal y desde la presidencia de la mesa del Congreso hicieron eliminar esa palabra. Y esa palabra es verdad, es un corrupto, porque a cambio de 7 votos de Junts más X votos de otros, quiere mantenerse en el poder pisoteando el Estado de Derecho. Así que en estos momentos es el momento de la unidad de España, porque tenemos mucho en juego. Está en juego nuestra convivencia, está en juego la separación de poderes, como hablábamos hace un momento. Está en juego la prosperidad, está en juego el futuro de nuestros hijos y respetar el legado que nos han dejado nuestros abuelos. Y por eso tenemos que ser todos responsables y desde cada ámbito de la sociedad civil denunciar este golpe de Estado que está perpetrando Sánchez desde la Moncloa y al igual al resto de los políticos llamarle al voto en conciencia y a la responsabilidad, porque España debe ser unida y como gritamos en la calle, España es una y no 51 y esto no lo vamos a permitir, lo vamos a parar. Y también es el momento de irnos a una pausa de publicidad. A la vuelta seguimos hablando de la cuestión de la amnistía y les mostraremos, ojo, qué es lo que ha dicho Josep Borrell, que ya empiezan ahora a cambiarnos el tono. En fin, ¿saben que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o de muy bajo residuo seco no es muy bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Aguasierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Aguasierra Cazorla, se aporta al organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que saben de sobra las bondades de este mineral. Aguasierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Aguasierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Saben que se elabora con la base de esta misma agua? Refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas. Sin duda los más saludables para la familia y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poquito azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Así que ya saben qué agua deben beber. Aguasierra Cazorla, no lo duden. Play music. La muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardo Stone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano
y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Último cara a cara entre Sergio Massa y Javier Milei antes de las elecciones argentinas del próximo domingo. Esta tarde, en El Toro Televisión. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Seguimos dando caña, aunque ahora miramos fuera de nuestro país, porque la Comisión Europea ya tiene ese texto sobre la ley de amnistía que se registraba ayer en el Congreso. Inmediatamente, o parece que en las próximas horas, conoceremos algún tipo de valoración o pronunciamiento sobre esta amnistía. Y justo ayer también Félix Bolaños emitía una carta al comisario de Justicia de la Unión Europea, Reinders, donde pedía una reunión que se produjera lo antes posible para explicar cuál era el punto de vista del Gobierno acerca de esta ley registrada por el Partido Socialista. Mientras tanto, lo que hay es una reacción de Josep Borrell, que ha mostrado, atención, su preocupación. Pero sin conocer la ley de amnistía en su detalle no me puedo pronunciar sobre esa, pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con 2 partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil, del que en su momento, sobre el cual en su momento, no ahora, usted comprenderá que no ahora, me expresaré. Veremos si finalmente la Comisión Europea se pronuncia en las próximas horas sobre la ley de amnistía, pero lo que desde luego estamos viendo es que fuera de nuestros países la prensa internacional ya recoge algunas portadas con preocupación lo que está sucediendo en nuestro país. La amnistía es un tema que no solo está presente en España. Medios de comunicación internacionales e incluso políticos están dando a conocer su opinión sobre el acuerdo entre Pedro Sánchez y los separatistas, así como las protestas sobre el descontento social alrededor de las sedes socialistas. Desde Washington, una nueva dictadura de extrema izquierda está llegando a Europa
El artículo habla de que Sánchez maniobró para reunir a todos los parlamentarios de extrema izquierda, a los exterroristas de ETA y a todos los nacionalistas regionales para conseguir su propósito, mantenerse en el poder a toda costa. El New York Times publicó un artículo titulado "El acuerdo con los separatistas desata el caos en España". El presidente Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo para garantizar la amnistía a los separatistas catalanes a cambio de su apoyo político, lo que posiblemente le mantendrá en el poder, pero que está causando caos en España, dudas en Europa y cuestionamientos sobre la estabilidad del país. En Reino Unido, The Times publicó que el primer ministro socialista en funciones de España llegó a un acuerdo de amnistía con un líder separatista catalán fugitivo, allanando el camino para un regreso al poder. Critican las formas de Pedro Sánchez para conseguir su objetivo. En Italia publicaron Gobierno y amnistía. Sánchez pagará un precio alto, pero el suyo es un duro golpe a los soberanistas. El medio italiano afirma que España nunca había estado tan dividida desde la guerra civil. En el ámbito político, en Bruselas hay agitación sobre lo que está ocurriendo. Desde la Eurocámara están preocupados por el funcionamiento del Estado de Derecho y tienen que decidir si actúan o no. Desde Moncloa inquieta que no haya un control total del relato, ya que ha ido perdiendo fuerza en los últimos días. Quieren llevar la iniciativa en el debate y dominar, a costa del resto, la narración de la amnistía. ¿Cómo lo veis? Que hemos saltado 90 años atrás. Estamos, obviamente, socialmente, la situación no tiene nada que ver, pero políticamente estamos en el año 34, es decir, con una amnistía que se da después de, bueno, el año 36, ¿no? En febrero, una amnistía que se da a los mismos golpistas, el proceso es exactamente el mismo, es decir, con los argumentos que se publican en el BOE eran prácticamente los mismos, ¿no? Para intentar reconducir, ¿no? volver a meter en el constitucionalismo a los que lo habían quebrado, ¿no? Con lo cual todo esto es una ingenuidad, o sea, no podemos tener un país que cada X años salta 90 para atrás, ¿no? O sea, es muy gracioso cuando el otro día en el pacto que firma el Partido Socialista con Junts se está hablando de cuestiones de 1714, es decir, de los decretos de nueva planta, ¿no? Pero sin embargo Franco está vivo, es decir, pero ETA está muerta, que se hace menos, o sea, es todo un país de verdad terrible, ¿no? Por eso viene de nuevo a colación la frase de Bismarck, ¿no? O sea, somos un país tan brutal que por mucho que intentamos matarnos y acabarnos no somos capaces, ¿no? Lo cual es la esperanza que tenemos, ¿no? Pero sí, es tremendo. Y si en lugar de dedicar nuestra energía, la que estamos dedicando a estas cosas, la dedicábamos a poner el tren en Extremadura, por ejemplo, pues España sería diferente. Es decir, si fuéramos a lo realmente importante, a lo que les importa a los ciudadanos, pues a lo mejor estábamos un poquito mejor entre todos. Pero no vamos a lo que les importan, a los delincuentes, a los golpistas y a Sánchez para seguir 4 añitos más en el poder. De todas formas, yo confío en la Unión Europea, es lo que nos queda. Las movilizaciones están muy bien y yo creo que hay que seguir movilizándose pacíficamente en contra de este atropello, pero llegan hasta donde llegan. Es decir, vamos a ver cuánto duran y la influencia que tienen, que yo creo que a Sánchez realmente le importa un bledo el que la gente salga, que vaya a Ferraz o lo que sea. Sí. Entonces yo confío en la Unión Europea, en que se pronuncie, en que dé un serio aviso y que actúe como tenga que actuar. Confío también en el Tribunal Supremo. Pero sí que es cierto, Mariano, que al final esas protestas también han servido como el altavoz de lo que está sucediendo de cara a la Unión Europea. Son importantísimas, pero a Sánchez le importa nada, y menos que nada. Yo creo que lo que le puede importar más, sobre todo cuando pase la presidencia de España en la Unión Europea, es la postura que pueda tomar la Unión y la Comisión Europea y el toque que le puedan dar, un toque serio a España, como se ha dado a otros países en otros momentos. Es decir, yo creo que ahí la Unión Europea tiene mucho que decir y mucho que hacer. Y yo confío por esa vía. No confío absolutamente nada en lo que pueda pasar en el Partido Socialista. A mí lo de Cosculluela me parece una anécdota. Es decir, ¿dónde está Paje? Paje, que se deje ya de milongas, por favor. Y Barbón. Y Barbón y tantos otros varones, pero Paje que se las da aquí como de crítico y no sé qué. ¿Qué van a hacer los diputados de Castilla-La Mancha? ¿Qué van a hacer? Porque yo ayer los mensajes que escuché dentro del Partido Socialista, por ejemplo en Madrid con Juan Lobato, pues fue hablar de disciplina de voto. No, es que claro, en los partidos hay que defender la disciplina de voto, sí, hay que hacer pedagogía, pero disciplina de voto. Disciplina de voto no, eso se llama pues llevarte la nómina a final de mes porque te puedes llevar alguna represalia. Al final da vergüenza cómo funcionan los partidos en España, sinceramente, con esto de la disciplina de voto. Los políticos y más los diputados tienen que tener autonomía, sobre todo cuando se está traicionando de esta manera lo que son los principios de la Constitución. Patricia. La movilización permanente y pacífica sí está causando efecto. Está causando efecto porque estamos viendo imágenes del pueblo español en la calle diciendo no frente a este golpe.
Y hemos visto, por ejemplo, a nivel internacional, en Italia el otro día se proyectaba una imagen en el Cubo, en la manifestación del pasado domingo, fue cerca del Muelle 1, y esa imagen se vio. Y eso sí preocupa a Sánchez, porque el otro día, frente a la manifestación que tuvimos justo delante de las puertas de la subdelegación del Gobierno, donde se reunía con un representante de la Unión Europea alemán, estuvo 3 horas encerrado. 3 horas encerrado y entró por la puerta de atrás. Y llegó, y canceló algo que tenía a última hora en agenda. Pero es que al día siguiente, cuando estábamos justo delante del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, porque ahí se clausuraba el Congreso de los Socialistas Europeos, ahí tuvo que llegar antes, porque no quería escuchar los pitidos. Y el pueblo, la manera que tiene de alzar su voz es a través de la movilización permanente y pacífica, que sí que está causando efecto. Y Sánchez no está tan tranquilo, porque él se pensaba que con tener como socio a los etarras, a los golpistas, a los separatistas, a la prensa que tiene comprada, esto iba a pasar como una de sus fechorías más. Y no. Con esa movilización permanente, con ese pueblo español, con estas querellas, les estamos frenando. Y por eso quiero darle las gracias a todos los que se movilizan. Julio, May, José, Carlos, todos, gracias, porque esto causa su efecto. Y a nivel internacional están muy atentos. Que tú hablas de Bruselas, nosotros desde Vox, nuestros eurodiputados han entregado informes a cada uno de los eurodiputados para que tomen conciencia de la realidad que hay en España, porque allí los catalanes, los prófugos, venden una película que no es la verdad. Por eso la batalla debe ser continua en cada ámbito. Es decir, yo creo que las movilizaciones son muy importantes. Yo no voy a decir aquí que no lo son, por supuesto, y además es que yo lo del domingo pasado me parece espectacular, me parece que fue un golpe duro para Sánchez y la que se puede producir el próximo sábado también. Lo que creo es que si hay algo que le puede hacer mella al sanchismo en este momento no van a ser las movilizaciones. Lamentablemente lo pienso así, es decir, yo creo que hay que estar ahí, hay que estar protestando, pero lo que le puede hacer más daño va a venir de Bruselas y va a venir del Tribunal Supremo. Yo del Tribunal Constitucional no pienso ni espero nada ya, pero el Tribunal Supremo sí. No se puede estar de brazos caídos, si a mí me lo dicen. Ayer, por ejemplo, éramos poquitos. Ayer podríamos ser justo delante de la sede del partido golpista, podríamos ser no más de 100 personas. Pero es útil, porque tú vas ahí con tu bandera a defender lo que de verdad crees. Y eso le da mucha esperanza a mucha gente. Y de verdad que es útil porque lo estamos viendo en esas portadas internacionales cuando se habla de ese asalto a las instituciones que quiere hacer Sánchez desde Moncloa, de esa cesión a los golpistas delincuentes que quiere hacer Sánchez a la Moncloa. Es útil, no estemos con esa política de brazos caídos. Yo desde aquí es verdad que es el momento de la unidad, pero sí le quiero decir al Partido Popular que yo me quedé tristemente asombrada cuando leo, tenemos que estudiar si vamos a votar, 48 horas estudiaremos si vamos a votar a favor o no de la ley de la amnistía. Eso no hay que estudiarlo, eso se sabe ya, no. Directamente, que hay que estudiar, no hay que estudiar nada. Y ahora sí que le pedimos al Partido Popular, que tiene la mayoría en el Senado, que haga todo lo posible por frenar esta ley de la amnistía, que está en sus manos con esa mayoría. Elisa. Bueno, en primer lugar, el Partido Popular utilizará todas las herramientas que hay en el Estado de Derecho para frenar esto, por supuesto, y faltaría más. Si han modificado ya el reglamento en el Senado, entonces yo no sé si esa parte... No, pero es que esto no puede ser, lo que no puede ser esto es de quién viene. La cuestión es que aquí lo que hay que trabajar es mano a mano para sacar a unos golpistas del Gobierno de España. Y, por eso ya está bien de intentar hacer divisiones o a ver quién tiene aquí más o quién tiene más bola. Esto no va de esto. Esto va de defender España. A mí hay un cartel que me impresionó un montón en la manifestación este domingo, que era: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado, que es una frase de George Orwell del libro de 1984. Y el Partido Socialista lo que se ha dedicado única y exclusivamente es a crear marcos mentales en el que se mueve todo el bienquedismo político, ¿no? Parece que tienes que moverte siempre en ese marco mental para estar dentro de la política correcta que entiende el Partido Socialista. Y es que
lo que hemos visto ha sido que el Partido Socialista se ha arrodillado ante los golpistas, se ha arrodillado ante los que quieren reventar este país y España se ha levantado. Y realmente nos sentimos orgullosos porque estamos todos los españoles a una diciendo que ya está bien. Yo creo que la movilización pacífica, por supuesto que viene bien para no solamente una foto internacional, sino para que nos sintamos fuertes y que sintamos que todos los españoles estamos en la misma causa común, que es la defensa de nuestro Estado de Derecho, que es la defensa de nuestra Constitución. Y yo creo que ahora mismo los españoles están bastante agotados de a ver quién da más y quién da menos. Esto es una cuestión de que tenemos que ir todos los partidos que nos entendemos constitucionales, todos los partidos que nos entendemos de orden, de la gente de bien de este país, tenemos que ir a luchar por una misma causa, que es la defensa. Porque yo he jurado que iba a guardar la Constitución y haría guardar la Constitución, y creo que tú has hecho lo mismo. Entonces, como lo hemos jurado, tenemos que defenderlo. Y eso es en lo que nos tenemos que basar. Y los diputados que quieran estar y que sean sensatos y que quieran estar al lado del Estado de Derecho, que se levanten y estén. Y eso es lo que tenemos que clamar a los cuatro vientos. Esto no es un momento de hacer ningún tipo de división. Y creo que es ya el momento de tomárselo en serio. Porque aquí, el que se divida, van a encontrar justamente la grieta, el Partido Socialista o el Partido Comunista de Sumar o cualquiera de estos mequetrefes que tenemos en el Gobierno de España para intentar reventar por lo que sea. Y no nos lo podemos permitir. España tiene que estar a la altura, los españoles lo están. Lo que pasa es que no tenemos un gobierno a la altura de los españoles. Tenemos un gobierno que no ha ganado unas elecciones y que nos está intentando vender el marco mental que sí que han ganado las elecciones. Es que no las han ganado. Es que lo ganó la derecha, ganó el Partido Popular las elecciones el 23 de julio. Aunque no diese la suma para tener un gobierno. Si es que hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse. No hay que olvidarse. No hay que olvidarse porque se han ganado las elecciones y estamos sino dejando que la izquierda nos imponga que ellos la han ganado porque están realmente mercadeando con 7 votos. Ya, pero ¿sabes qué pero pasa? Es que también mercadea, es que después dice, es que también mercadea desde Andalucía, Carolina, España, viene a decir que bueno, que si a Cataluña le perdonan 15.000 millones, que nos perdonan a nosotros 17.000. Es el momento de la unidad, es el momento de la responsabilidad, es el momento de señalar a esa izquierda más radical y es el momento de la responsabilidad. A mí me encantan tus palabras porque tú hablas de unidad, responsabilidad, estupendo. Nosotros solo apelamos a esa responsabilidad y a que ahora intentéis parar desde el Senado lo que no habéis hecho. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo las consecuencias... Esa unidad, que nos vamos de tiempo, esa unidad la estamos viendo en los últimos días en las protestas que se están produciendo en los últimos días de Ferraz. Ayer, por cierto, Santiago Abascal fue con sorpresa, apareció con el exitoso presentador, aquí se lo hemos mostrado muchas veces, incluso nos hemos hecho muchas veces eco de sus diferentes opiniones, Tucker Carlson. Ahí le están viendo. Además, los micrófonos de esta casa, el presentador de Estados Unidos concedió una entrevista en exclusiva a esta casa donde mostró su preocupación por la situación española y también dio su valoración sobre Pedro Sánchez. ¿Qué estás haciendo en España? Bueno, he estado en Estados Unidos leyendo sobre las protestas en Madrid. He estado en Madrid y amo este país. Así que quería saber qué estaba pasando. Desde fuera nos es complicado entender a España, en cuanto a su política se refiere. Así que decidimos venir un par de días y echar un vistazo y ver qué estaba ocurriendo. Y me ha sorprendido bastante ver lo que está pasando. Están tratando de acabar con vuestra democracia y nadie está ayudando. ¿Y cómo ves a los españoles desde Estados Unidos? Bueno, desde nuestra perspectiva, los gurús de nuestros medios no hablan de muchas cosas ni las explican demasiado bien. Así que no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Será una cuestión de una amnistía general, la gente acusada de crímenes? ¿Qué significaba eso? Así que quería venir y descubrirlo. Y durante nuestro tiempo aquí es obvio que los socialistas, con su alianza con los separatistas, están tratando de acabar con el gobierno de la ley en España. Lo que es que es España, es un gran país europeo, no es Paraguay, es un lugar real. Está en el centro de Europa y esto no se puede permitir. Así que creo que la experiencia de vuestros últimos 90 años os demuestra lo que la gente como esta, con poder absoluto, puede hacer. Y es gente violenta. Son ateos. No tienen límites en su propio entendimiento del poder. Y da miedo. Así que quería verlo y os estoy animando. De verdad.
Hay mucha gente que piensa que Pedro Sánchez es un dictador. ¿Un dictador? Por supuesto. Todo el que se comporte así, todo el que ignore el gobierno de la ley, viole la Constitución, deje a los criminales fuera de las prisiones por poder político, haría lo que fuera. Si vives en un país en el que es ilegal tener ciertas opiniones sobre la historia, como es en España, no es un país libre. Y tendréis que defenderos. Es la verdad y es aterrador. Así que es importante que la gente entienda que si no hay libertad de expresión, si no tenéis libertad para defenderos y no podéis votar para libraros de ello, porque el sistema está amañado, estáis en verdaderos problemas, de verdad. Y os van a hacer daño. Es la verdad, siempre lo es. Así que apoyo vuestro éxito. Y última pregunta, ¿crees realmente que el pueblo español puede parar esta situación? No lo sé. Creo que es muy difícil pelear contra las instituciones de poder. Ahora seguimos hablando de la amnistía y de hecho hablaremos con uno de esos firmantes, de los 300 firmantes de un comunicado de profesores de Derecho contra la ley de amnistía en el que se aseguraba que atentaba directamente contra los derechos de la Unión Europea. En unos minutos hablaremos de ello. Antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Hay una línea que lleva viniendo tiempo atrás de querer eliminar pues, cualquier valor cristiano que hemos tenido y cualquier término también y en diferentes ámbitos de la sociedad, y ahora ha sido el turno de la BBC y ha recibido muchas críticas por querer eliminar los términos cristianos AC, que corresponden a antes de Cristo, y DC, después de Cristo, del material didáctico para niños de 7 a 11 años. BBC tiene un canal que es BBC Enseña, y están haciendo una serie de vídeos de toda la historia, pues en ellos han decidido cambiar antes de Cristo y después de Cristo por era común y antes de la era común y era común. En inglés, BC es Before Christ, antes de Cristo, y luego utilizan el término AD, que hace referencia en italiano a Anno Domini, cuando el cumpleaños de Jesucristo. Pues ellos han decidido utilizar pues, términos seculares y, como he mencionado antes, querer eliminar estos valores cristianos y que no aparezcan. Entonces, y ellos también tienen, la BBC tiene en su página web, tienen como un portal que hablan sobre la relación entre cristianismo y ciencia, y tienen artículos religiosos, pues también han decidido dotar esta terminología ahí y eliminar pues, cualquier referencia a Dios y previamente a Dios y después del nacimiento de Cristo. No sé qué os parece. Pues que no tiene mucho sentido, pues si estamos en el año 2023 es porque estamos en el año 2023 después de Cristo. Entonces si van a cambiar todo el calendario y de los años, pues que lo cambien entero, pero... Lo rompe la Nochevieja. Claro, es decir... Y la Nochebuena. Está todo y la Navidad y los Christmas y todas estas cosas. Yo sinceramente creo que como estamos en esta era de la destrucción de todo lo que nos habíamos dado, tenemos una Greta Thunberg que con sentadas resulta que nos ha cambiado el orden de cómo tenemos que manejarnos en cada país porque resulta que nos vamos a morir todos mañana y esto es un paso más, pues si eliminas el cristianismo, después eliminas la familia, después eliminas todo lo que es la estructura social por la que se sustenta un Estado de Derecho, que esa es la realidad. Es decir, lo que no se enteran, yo creo, o es el plan maquiavélico detrás de todo esto, es que cuando tú destruyes todos los pilares que están sosteniendo una casa, la casa se cae. Entonces, uno de los pilares que nos ha dado la educación, la formación en lo que es toda Europa, América, ha sido el cristianismo. La transmisión del cristianismo, de unos valores cristianos, que luego puedes tener valores filosóficos, puedes no creer, puedes lo que sea, pero ha dado una base y una estructura. Y con ello, una creación de la familia, que es el pilar fundamental en el que se basa una sociedad. Y con esto, pues lo que pretenden es lo de siempre, romper las familias, decir que todo lo que era normal ya no es normal y es fascista, y ya con eso tienen el discurso hecho. Y diferentes plataformas, en este caso la BBC, pues la compañía de medios de comunicación de Reino Unido, pero hemos visto como otras plataformas, en Netflix también lo hemos visto, que a lo mejor en vez de quitar, ellos insertan mucha más ideología, y no sé si os acordáis que y crearon como una serie, un documental, que Jesucristo era homosexual, y hacían una parodia, y luego en Disney, pues a lo mejor hemos visto también cómo la ideología ha entrado pues en cosas que han sido tradicionales, que todos hemos visto desde pequeños, series, películas para niños, pues intentar esa cultura woke
meterla y que lo envuelva para hacer como un adoctrinamiento a los niños. Y en España, concretamente, había unos libros de quinto de primaria en el País Vasco que se daba mucha más importancia a la pesca vasca que a los reyes católicos, con ese intento de eliminar parte de nuestra historia. Sí, sí, así es. Tú lo has definido muy bien, es la imposición de la cultura woke. Esas élites globalistas que vienen a decirnos que tenemos que pensar, que tenemos que sentir, y es un ataque una vez más a las raíces cristianas en este caso de Europa. Y es verdad que al final quieren atentar contra la familia, que es ese núcleo, abogando por el individualismo, desconcertando a niños con esa ideología que a través de contenidos audiovisuales o que incluso desde la propia educación pretenden para confundirlos. Y en ese sentido sí que es cierto que hay que luchar contra esa cultura woke, que lo que hace es desmembrar el tejido de la sociedad, de aquello por lo que tanto hemos luchado y que es tan característico de Europa y de España, que es la familia y nuestras raíces cristianas. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues no tengo ninguna duda de que hay un nuevo ángel en el cielo y sobre todo que ya está descansando en paz. Y vamos a hablar de Indi Gregory, esta bebé de Reino Unido, esta bebé británica, que tenía una enfermedad en la desviación del ADN mitocondrial, pues que tendría problemas en el desarrollo muscular, retraso global, síntomas neurológicos. Pues esta niña estaba recibiendo un tratamiento en Reino Unido y la justicia británica decidió desconectarla porque decía que no podía seguir manteniendo pues, los tratamientos y manteniendo en vida a esta niña. Los padres pues, denunciaron y apelaron. Italia se hizo eco de esto y le concedió la nacionalidad. ¿Por qué? Porque en un hospital de Italia le querían tratar a esta niña y veían una posibilidad y una viabilidad para que tuviese una vida digna. Es decir, hay una posibilidad para que alguien viva y Reino Unido quiera acabar totalmente con ello y desconectar a esta bebé, que la desconectaron el fin de semana y estuvo unas horas respirando por su cuenta y al final ha fallecido. Entonces estamos viendo, es un poco la línea, ¿no? La destrucción de diferentes cosas aquí, la destrucción de la vida humana, que tienes un atisbo y tienes una puerta, porque a lo mejor pues esta niña no sabemos cuánto iba a vivir más, pero bueno, si tú ves que por dinero, que estamos hablando del precio de una vida humana, ¿no? Que por dinero quieres cortar este tratamiento, Italia concede la nacionalidad para que puedan ir allí y que le puedan tratar, porque hay un tratamiento experimental, y aún así dices que no y la dejas morir. Pero es que no es Reino Unido, es que el problema es que es un juez el que dictamina, y es la segunda vez que ocurre en Inglaterra, donde un juez por encima de los padres, en una situación que es mantenible, ¿no? O sea, la tragedia es que Occidente en los últimos 25 años no ha ido a más en libertad, que es que estamos el mundo occidental está en regresión a la libertad, está en juego y es más preciada que nunca. En el momento que un juez decide sobre los padres, si puede vivir o no puede vivir, pero ¿quién es el juez para arrogarse esa autoridad, en este caso de un menor? Es decir, es brutal. Y esto es lo que está pasando, el asalto a la libertad, es precisamente la palabra clave que Occidente se tiene que plantear. Y si luego nos extrañamos cuando aparecen personajes por ahí más o menos estrambóticos, pero es que la libertad está arrinconada en Occidente. En la anterior legislatura en el Congreso vimos días muy negros y muy oscuros cuando salió adelante esa ley del solo sí es sí, que ha sacado y ha beneficiado a violadores y pederastas. Pero es que cuando se aprobó esa ley de la eutanasia, donde ves que se apuesta por la cultura de la muerte en lugar del derecho a la vida, ahora, cuando vemos esa imagen de la bebé, te das cuenta de la deriva hacia la que va esa sectaria ideología donde se quieren creer, ¿qué? ¿Dioses? Nosotros lo que estamos es a favor de la vida desde la concepción natural, desde su concepción hasta su muerte natural, porque esto es el inicio de la pérdida de muchos seres humanos, porque no puede venir nadie a decir, no, te desconecto. Pero ¿a qué se está jugando? Por eso siempre defendemos el derecho a la vida, y la ley de la eutanasia dijimos en campaña, y lo haremos cuando lleguemos al gobierno, que la derogaremos, como la ley trans, como la ley del solo sí es sí, porque atentan a la libertad y atentan a la vida. Y hemos visto un detalle muy bonito, es que esta niña fue bautizada, los padres no son creyentes, y el padre en unas declaraciones dijo,
con todo lo que estamos viviendo, el tratamiento que hemos tenido, el infierno existe segurísimo. Pero por otro lado también existe el cielo y como existe el demonio, pues tiene que existir Dios. Y consiguieron bautizarla y también los padres dicen, oye, después de todo esto que hemos vivido, ¿no? Que al final han querido decidir por nosotros, por la vida de nuestra hija, habiendo una posibilidad de que continúe con su vida, que está enferma, sí, pero ¿quién es un juez para dictaminar la muerte de un ser humano? Está jugando a ser un Dios. Sí. Y los padres ahora también, después de todo este proceso, quieren ellos también pues bautizarse, porque lo han visto claro que Dios existe, ya está aquí y nada, pues un ángel más en el cielo, Alba, que nos va a cuidar seguramente. Gaby, gracias por estas Muchas crónicas gracias. de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Ahora nos vamos con la última hora sobre Alejo Vidal Cuadras, que nos la va a contar Julia Eriza. Todos aquellos que le sigan por el canal de Telegram, Julia Eriza el Toro, ya lo sabrán y pueden estar al tanto de estas informaciones al minuto. Nosotros lo contamos ahora. Ese vídeo de Julio Ariza contando el estado de salud sobre Alejo Vidal Cuadras después de que la semana pasada sufriera ese atentado. Buenos días, amigos. Estoy con un poco de trancazo, así que siento mucho esta voz, es porque estoy tomando Couldina. Muy rápido y sintéticamente, Alejo evoluciona muy bien y estamos felices, su familia está feliz, sus amigos estamos felices de que evolucione también. Segundo, desde el punto de vista mediático, me resulta alucinante, pero lo esperaba, y lo comenté ayer, que aquí ha venido Tucker Carlson, que es el periodista más importante del mundo desde el punto de vista de análisis, de comentarista político, de influencia política, etcétera, que tiene más seguidores que Vinicius en Twitter, es decir, es un verdadero fenómeno mediático. Estaba aquí ayer en Madrid, estuvo en Ferraz, se ha interesado enormemente por el proceso político que está viviendo España. ¿Habéis visto alguna información en algún medio sobre Tucker Carlson? Bueno, pues ese es el nivel medio de la prensa española. Es decir, el periodista que más seguidores tiene en España en cualquier red, cualquier periodista, puede tener más o menos una centésima parte del seguimiento que tiene este hombre en el mundo, para que os hagáis una idea. Estamos hablando de esas magnitudes. Bueno, pues Tucker Carlson no existe en la prensa española, lo que son los celos, la envidia y la mediocridad. Producen eso, producen desinformación. Tercero, los diputados de las provincias españolas que no son separatistas, es decir, que están en Castilla-La Mancha, en Burgos, en Albacete, en Murcia, en León, me da lo mismo, en Almería, me da lo mismo, que son socialistas, que son comunistas, y que van a votar que sus ciudadanos, los que les han elegido a ellos, paguen la fiesta de esos 20.000 millones que se van a condonar a Cataluña. Eso de condonar suena muy bonito, pero lo van a pagar los de Burgos, los de Palencia, los de Móstoles, los de La Coruña. Esos ciudadanos van a pagarlo porque sus diputados, los que han elegido ellos, sus diputados socialistas y comunistas, van a votar para que esos pobres ciudadanos, que ya no tienen defensa, paguen la fiesta. Y eso lo tienen que saber, y hay que hacérselo saber de todas las maneras posibles, porque es una auténtica vergüenza. Siguen tratando de imponernos un modelo de sociedad, un modelo de injusticia social que hemos tolerado y aguantado durante mucho tiempo, pero que ya llega a su fin. No van a imponernos cómo educamos a nuestros hijos, no van a imponernos nuestro modelo de vida, no van a imponernos que paguemos lo que no queremos pagar, como por ejemplo sus crímenes y sus liberticidios. Vamos a poner pies en pared, esto se ha acabado. Es decir, ellos no quieren la Constitución, nosotros tampoco. No queremos una Constitución que ellos están cambiando sin atenerse a las reglas del juego para imponernos un modelo de sociedad que consiste en que nuestros derechos y nuestras libertades desaparezcan. Hasta aquí hemos llegado. En fin, seguimos en contacto, seguimos en el Telegram, que tengáis un estupendo día, a pesar de todo, con optimismo y dando las gracias a la Virgen de la Almudena por habernos sacado adelante de nuestro amigo Alejo. Un abrazo a todos.
Julia Ariza está compartiendo a través de su canal de Telegram artículos muy interesantes, uno de ellos en La Gaceta, titulado Consideraciones sobre el tiranicidio, de José Javier Esparza. También ha compartido esa entrevista a Tucker de ayer en esa manifestación de Ferraz, imágenes muy interesantes. Ya lo saben, Julia Ariza, el Toro, para estar informado de todo. Volvemos con la cuestión de la amnistía, porque atención, el castigo que han recibido 3 agentes de la Guardia Civil por criticar esta ley de la amnistía y también esos pactos del Partido Socialista y Junts. 3 agentes de la Guardia Civil han sido suspendidos de empleo y sueldo. Fernando Grande Marlaska les ha abierto un expediente por falta muy grave. Muchos decían que se exageraba y otros estaban reacios a pensar que España pudiese estar atravesando por una situación así. Pero lo cierto es que nuestro país cada vez se parece más a una dictadura, y todo por la ley de amnistía, la cual supone un atentado a nuestro Estado de Derecho. Son muchas las asociaciones de policías y guardias civiles que han cargado contra esta ley y se han posicionado totalmente en contra. Pero el ser contrario a las ideas del gobierno de Sánchez parece que empieza a pasar factura. Agustín Leal, portavoz de Jucil, ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo por defender la Constitución y asegurar que la ley de amnistía vulnera el principio de igualdad ante la ley. Pero no es el único. Un sargento primero y un guardia civil también han sido expedientados por su férrea defensa de la Constitución. Estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía de España. Un comunicado que no ha sentado nada bien en Moncloa, pero lejos de amedrentar, varias asociaciones de la Guardia Civil han salido en defensa de sus compañeros, de la Constitución y sobre todo de España. Las asociaciones de la Guardia Civil quieren trasladar a la sociedad española nuestro respeto y defensa de la Constitución. Y es que parece que entramos en un nuevo episodio dentro de esta oscura etapa, en el que criticar la acción del gobierno pasa factura. Y tenemos conexión en directo con Javier Becina, que es director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, uno de los que ha impulsado esa movilización espontánea de los 300 profesores de Derecho de diferentes áreas y también todas las universidades de España. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es nuestro por poder charlar con usted y analizar y entrar a fondo en esta ley de amnistía que, según aseguran en ese comunicado, es contraria al derecho de la Unión Europea. No sé si nos lo puede explicar un poco mejor. Sí, bueno, si me lo permite, lo primero que quisiera decir es que intervengo a título personal como profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, no como director del Departamento de Ciencia Jurídica, porque el departamento todavía no ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y no quisiera yo asumir y hacerme portavoz de todos ellos, ¿no? De todos mis compañeros, aunque la inmensa mayoría pensarán parecido, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que ver es por qué 300 profesores, ¿no?, de las distintas facultades de Derecho de España, pues hemos decidido suscribir esa declaración o ese comunicado. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Digamos que antes de esto se produjeron también ataques al Estado de Derecho. Quizás empezó todo con los indultos, luego siguió algo muy grave que quizá no se le ha dado la importancia que tenía, pero que es también enormemente contrario al Estado de Derecho y tan gravoso como la amnistía, porque en realidad es una amnistía encubierta, como es la derogación del delito de sedición. Piensen ustedes que ahora, digamos, estamos manifestándonos por 2 delitos, prácticamente, que son delitos que quedarían impunes, delitos menores, como son delito de desobediencia y delito grave también de malversación, ¿no? Pero claro, damos ya por hecho de que han sido amnistiados todos los sediciosos que estaban fugados por un delito grave, que es el delito de sedición, donde se pusieron penas de hasta 13 años de privación de libertad y que al cabecilla Puigdemont, fugado, pues seguramente después de un juicio similar, pues la pena podía haber sido esa o más, ¿no? Bien, partimos ya, por tanto, de que la amnistía se utilizó un recurso en esa ocasión distinto a este, que fue la derogación, aprovechando el efecto retroactivo de las normas favorables penales y de que ese delito lo habían cometido pues un número escaso, ¿no?, de ciudadanos catalanes y que, por lo tanto, bastaba con derogar
ese delito para obtener su impunidad de ese delito. Y así se hizo. Claro, ahora ha sido más difícil porque no se podía derogar los delitos que quedan, ¿no?, de malversación y el delito de desobediencia sin que groseramente se viera que iban a salir a la calle muchísimos condenados, ¿no? Y ante eso pues han tenido que recurrir a otro ardid, que es la amnistía, ¿no? Y que no querían recurrir a ella, pero que se han visto obligados precisamente, simplemente porque por razones personales el presidente del gobierno pues necesitaba 7 votos, algunos más, pero esos últimos de Junts han sido ya los que han puesto la puntilla para salir investido de nuevo como presidente del gobierno. Y por lo tanto, por un interés, no un interés general, sino un interés absolutamente personal, ha sido capaz de recurrir a un medio de impunidad de determinadas personas con nombre y apellidos, a hacer o a promover una ley ad personam, una ley absolutamente singular, una ley no ley, porque las leyes deben de ser generales y abstractas, y con el único afán de conseguir la impunidad, ¿no?, de determinadas personas. Claro, eso es una atrocidad desde el punto de vista jurídico tan enorme, es un quebrantamiento tan grande del Estado de Derecho y de la Constitución que ha movido, como no podía ser de otra manera, a toda la ciudadanía española, pero también a los profesores de Derecho, a suscribir en 2 días, simplemente, con 300 profesores, un manifiesto, un comunicado, si lo prefieren ustedes, donde muy brevemente se detalla que esa ley de amnistía que se pretende es absolutamente inconstitucional, como lo era, a mi modo de ver también, la derogación del delito de sedición y contraria también al derecho de la Unión Europea, ¿no? Y a partir de ahí surgen, si quieren ustedes, pues puedo explicar por qué es inconstitucional y por qué es contraria al derecho de la Unión Europea. Pero yo me quiero centrar en este último aspecto, quizá porque el otro ha sido más tratado. Se sabe que el artículo, esa proposición o esa ley de amnistía vulneraría el artículo 1 de la Constitución, el artículo 9.3, que garantiza la proscripción de la interdicción de la arbitrariedad, el artículo 117.3, que garantiza el principio de exclusividad jurisdiccional, es decir, que solo los jueces pueden juzgar y hacer ejecutar los juzgados, ningún otro poder puede invadir esa función judicial. Y también el artículo 14, que es el derecho de igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata a unos justiciables, evidentemente, de forma dispar o muy distinta a cómo se tratan al resto que han cometido los mismos tipos delictivos. Pero claro, el tema que me interesa destacar es que también, además de ser inconstitucional, es contrario frontalmente al derecho de la Unión Europea. Al artículo 2 del Tratado de la Unión, que exige que en todo Estado miembro rija escrupulosamente el Estado de Derecho. Es intolerable en Europa que se vulnere el Estado de Derecho en algún Estado miembro. Por lo tanto, es un principio esencial, prioritario, un pilar esencial de la Unión. Y, por lo tanto, está reconocido en el Tratado y, por lo tanto, es derecho originario. Y también el artículo 20, que reconoce también el derecho de igualdad. Fíjense que la conclusión de vulnerar también, o las consecuencias que se extrae de vulnerar estos 2 preceptos, como mínimo, del derecho de la Unión, hay más, pero bueno, he señalado los 2 principales, es muy importante a efectos prácticos. Fíjense, los jueces españoles están vinculados a la ley, por supuesto que sí, pero no a cualquier ley, solo a la ley que no confronte con el derecho de la Unión Europea, que lo respete. Por lo tanto, tiene la obligación, según el derecho europeo y según la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todo juez español, en general todo juez de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de priorizar, de someterse antes que nada al derecho europeo frente al derecho nacional. Y, por lo tanto, en respeto de esa prioridad del derecho europeo y de esa eficacia directa para garantizarla, está obligado, no es que pueda el juez, sino que todo juez español está obligado a dejar inaplicado para el caso concreto cualquier norma, incluida una ley emanada del Parlamento de cualquier Estado miembro, si es contraria frontalmente al derecho de la Unión Europea, como evidentemente, en el juicio de los 300 profesores, al menos que firmamos este manifiesto, lo es. Y además, otra consecuencia es que esa aplicación se puede hacer con
o sin planteamiento de la cuestión prejudicial. Es decir, que es posible, en determinados casos, que un juez inaplique para el caso concreto la ley, por ser contraria al derecho de la Unión, y no plantee la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa es una doctrina, o eso puede hacerse por una doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la doctrina del acto claro o aclarado. Es decir, que cuando una decisión o una norma europea está clara en su interpretación, in claris non fit interpretatio, es decir, donde está la cosa clara no hace falta interpretación, o porque esa norma ha sido ya interpretada por el Tribunal de Justicia en alguna otra ocasión y por lo tanto también está clara, cuando en la interpretación no hay duda para un juez español de la interpretación del derecho de la Unión, por ejemplo, no hay duda en este caso de lo que es el Estado de Derecho del artículo 2 del Tratado o de lo que es el principio de igualdad del artículo 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando no existe ninguna duda, y no existe ninguna duda porque esos son conceptos jurídicos que no se crean en la Unión Europea, son conceptos jurídicos que pertenecen al acervo jurídico común europeo. El Estado de Derecho, todo juez de cualquier Estado de la Unión Europea sabe perfectamente cuál es su contenido y su alcance, sin que se lo tenga que decir el Tribunal de Justicia. Y lo mismo sucede con el derecho o el principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, un juez español, de aquellos que está conociendo de procesos penales y no penales, administrativos, contenciosos administrativos también, que se vean afectados por la ley de amnistía en caso de que la ley llegue finalmente a aprobarse, y espero que no, podría inaplicar si considera que está claro que esta ley vulnera sin ninguna duda el artículo 2 o el artículo 20 o cualquier otra norma de derecho originario de la Unión Europea, puede, como digo, inaplicarla para el caso concreto sin necesidad de plantear cuestión prejudicial. Si por el contrario hay algún juez que considera que es necesario porque no está claro o porque es juez de última instancia que tiene que plantear la cuestión, bueno, pues plantearía la cuestión, pero al mismo tiempo podría y debería, no es que podría, es que debería de inaplicar la ley de amnistía. Eso quiere decir, en resultados prácticos, que la euroorden contra Puigdemont seguiría en vigor y no se vería afectada en absoluto por la vigencia de la ley de amnistía, que no sería aplicada en ese proceso si el magistrado instructor o la sala de lo penal así lo decide. Y eso mismo sucedería en cualquier otro proceso, es decir, no se sobreseerían los procesos por la ley de amnistía. Esa finalidad que persigue la ley de amnistía no se produce automáticamente una vez es aprobada. Fíjense que hay que diferenciar claramente entre lo que es la vigencia de una ley y la eficacia de una ley. Si la ley de amnistía llega a ser aprobada por el Parlamento, será una norma en vigor y formará parte del ordenamiento jurídico español mientras no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Bien, eso pasaría. Pero fíjense que una cosa es la vigencia y otra cosa es la efectividad o aplicabilidad, porque eso depende, como digo, de la decisión del juez. Ahora, si un juez considera que esa ley contraría o vulnera el derecho de la Unión Europea, puede dejar, no anularla, sigue vigente, pero la inaplica, la deja sin eficacia alguna para el caso concreto que está conociendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es, yo creo, la consecuencia más importante, lo que quería resaltar estos 300 profesores en ese comunicado, la nota aparte de otras circunstancias, pero esa esencialmente, ¿no? Y lo digo porque no queda claro muchas veces, yo he oído incluso en su programa, no ha quedado claro, me parece, esa distinción entre vigencia y eficacia, ¿no? Es decir, se dice, bueno, en el momento en que la norma entre en vigor, será aplicada automáticamente, quedan impunes. No, dependerá de la aplicación. Los tribunales son los tribunales los que tendrán que decidir si se aplica o no se aplica esa norma. La única manera de no aplicarla, como digo, es que se la consideren contraria al derecho europeo. Pues ha quedado clarísimo. No sé si Javier Vecina claro. Nos ha resuelto todas nuestras dudas. Muchísimas gracias por explicarnos esta cuestión y sobre todo lo que decía en ese comunicado. Muchísimas gracias, un placer.
Nada, a vosotros. Gracias. Nos tenemos que ir rápidamente, nos quedamos sin tiempo a la última pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranAbogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Quienes infringieron el Código Penal y quienes quisieron romper España, vamos a tener que soportar cómo quedan impunes de ese movimiento. We are 24 minutes late. Señor Puigdemont, ¿cómo se siente arropado por los terroristas de la banda ETA? ¡A prisión! ¡Puigdemont! ¡A prisión! ¡Puigdemont! Gala extraordinaria de Navidad 2023, La Partitura. Una gala de Navidad cargada de emoción que queremos compartir con todos ustedes. El maestro Ramón Torrelledó dirigirá a nuevos talentos y solistas en un concierto muy especial. No se lo pierdan, el 23 de diciembre a las 12 de la mañana en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Pueden comprar sus entradas en el Corte Inglés, en el teléfono 902 400 222 o en el código QR que aparece en pantalla. Se lo van a perder. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Últimos minutos de Dando Caña para Sandro Meco de En Dos Continentes, que nos tiene que contar el último cuerpo a cuerpo entre Massa y Milei. Pues sí, hoy estoy en modo corporativo. Hoy he querido entrar en modo corporativo porque el Toro Televisión, no voy a decir que se ha hecho argentino, pero sí tenemos un guiño argentino durante todo el día de hoy. Vamos a ver, esto es lo que va a ocurrir. Ahora les vamos a hacer la previa de ese último debate. Esta tarde, si no me equivoco, a las 16:40 retransmitiremos todo el debate en su integridad. Y luego a las 9:20 tendremos el post. Eso es, con lo que ha ocurrido en el debate y después. Así que vamos con la previa, vamos a hacer honor a nuestra palabra. Último cuerpo a cuerpo entre Javier Milei y Sergio Massa. Bien, pues estamos hablando sobre las implicaciones que ha tenido este debate a nivel electoral. Es verdad que conociendo a Argentina y cómo puede ser su electorado, quizá aventurarnos con un pronóstico en ese sentido es aventurarnos demasiado. Pero lo que sí sabemos es que tanto Massa como Milei se han dado con todo. Javier, esto es el 10 de diciembre, vos o yo. No vine a discutir ni a Macri, ni a Cristina, ni el pasado. Vos o yo. Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés?
Y creo que precisamente eso es lo que resume al menos la idea general de todo el debate. Tenemos a dos candidatos con dos ideas muy distintas. Por un lado, es verdad que Milei tiene, digamos, el carácter o el rasgo emocional. Sabe que ahora mismo Bullrich y los demás votantes que pertenecían a estos partidos están ahora en su causa para luchar contra el kirchnerismo, y por su parte Massa ha tratado de llevarse ese debate a la cabeza, a ser estratégico, a intentar centrar el debate en lo que es, en un cuerpo a cuerpo, que aquí no haya más, que sea entre Massa y Milei. Esas son las estrategias y es lo que han ido siguiendo los dos combatientes, por decirlo así, porque adelanto que el día de hoy es muy bélico. Sí, porque dando caña, iba a decir, en dos continentes cumple hoy 300 programas. Y esos 300, en honor a esos 300, nos vamos a retrotraer a una película de 300 espartanos para hablar de la guerra que ha habido en Argentina y también de sus repercusiones. Pero sí, ahora mismo, de cara a las elecciones de este domingo, el ambiente es este. Dos candidatos con dos ideas muy distintas y viendo las sorpresas que nos dio la primera vuelta, veremos qué ocurre en el balotaje. Ay, cómo te hubiese gustado estar ayer en Ferraz para ver Ataque. No quiero hablar del tema. Repaso, la previa ya está hecha. A las 16:40 podrán ver ese último debate entre Milei y Massa, aquí en el Toro Televisión, sin cortes y sin censura, de inicio a final. Y luego, esta noche en Dos Continentes, Sandro Meco les ofrece el post-debate y el mejor de los análisis con ese programa especial que habrá sorpresas. Sandro, ¿a qué hora? Pues a partir de las 9:20, aquí, en el Toro Televisión. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de la mañana de hoy. No hay tiempo para más. Ya saben que pueden seguir informados en el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, también nuestra página web www.eltorotelevisión.com, y ya esta tarde la redacción abierta con Severo El Cajo. Gracias a todos como siempre por acompañarnos. Les veo mañana aquí a las 12 puntuales como siempre en Dando Caña. Que tengan un feliz día.